En este video se pretende reconocer la importancia de los sistemas de ecuaciones lineales, recurrentes en el ámbito ingenieril mediante la ejemplificación de un caso que resolveremos mediante el método de Gauss-Jordan. El grupo Campari es una compañía reconocida por la producción del popular vodka Sky. En la actualidad, la empresa produce 3 vodkas diferentes, a lo que les daremos los nombres genéricos de A, B y C. Se sabe que el vodka A contiene un 60% de etanol, el vodka B contiene un 40% y el vodka C contiene un 20% del mismo. La empresa busca producir un cuarto vodka con una concentración de 50% de etanol, para lo cual el grupo de investigación decide mezclar los 3 vodkas A, B y C en una etapa de prueba para producir 900 litros de vodka D. Si bien se sabe que se utilizarán 180 litros para el vodka C que del vodka B, los investigadores deberán determinar cuántos litros de cada vodka se utilizaron para producir el vodka D, en base a las concentraciones de etanol de cada uno. Podemos entonces plantear un sistema de ecuación con todos estos datos. De esta manera, llamaremos X al volumen o cantidad de litros en vodka A que se utilizan para la producción del vodka A, Y al volumen del vodka B y Z al del vodka C. Como sabemos que se producirán 900 litros de vodka D, es posible afirmar que la sumatoria de X, Y y Z es igual a 900. Tenemos entonces nuestra primera ecuación. Recopilando la información que nos brinda el enunciado, sabemos que en el vodka A existe un 60% de etanol, que, en su expresión decimal, equivale a 0,6, tras dividir 60% por 100. O bien, también podríamos pasar de ese número decimal a fracción. En este caso, 0,6 equivale a 3/5. Repitiendo este procedimiento con los 3 vodkas restantes, observamos que el vodka B tiene un 40% de alcohol, que puede ser expresado como 2/5, y el vodka C tiene un 20% de alcohol, que puede ser expresado como 1/5. Si bien conocemos sus concentraciones, la cantidad de litros de los vodkas que se mezclan son justamente las incógnitas que debemos hallar, o sea que no es un dato con el que cuenten los investigadores de la empresa, pero lo que sí conocemos es la concentración de etanol y la cantidad de litros del vodka D. Sabemos que se planea producir 900 litros del cuarto vodka y que este, a su vez, tiene una concentración de 50% de etanol. Significa que podemos plantear una regla de 3 simple y preguntarnos cuántos litros del vodka D son etanol si sabemos que el 100% son 900 litros. Equivale entonces a dividir 900 litros por 2, dado que el 50% es la mitad del 100%. A partir de esta pequeña operación, podemos afirmar que 450 litros del cuarto vodka son etanol puro y en base a esta información podemos plantear nuestra segunda ecuación. Sabemos que 3/5 de X es la cantidad de etanol puro del vodka A. Lo mismo sucede con 2/5 de Y del vodka B y con 1/5 de Z del vodka C. Y sabemos que la sumatoria de estas cantidades de etanol que desconocemos es igual a 450 litros de etanol del vodka D. Finalmente, en el laboratorio ya se cuenta con la data de que se utilizarán 180 litros más del vodka C que del vodka B. Entonces podemos plantear nuestra tercera ecuación, que será Y más 180 igual a Z, la cual podemos reordenar para que el término independiente, que es 180, quede fuera del signo igual. Entonces nos quedaría Z menos Y es igual a 180, a lo que es igual menos Y más Z igual a 180. Resulta así un sistema de ecuaciones de 3×3, es decir, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, el cual resolveremos en este caso utilizando el método de Gauss-Jordan, que no es igual al método de deducción de Gauss. Sin embargo, sea cual sea el método que usemos, lo primero que debemos hacer siempre es convertir el sistema de ecuaciones en una matriz. Para eso, verificamos que las ecuaciones estén organizadas como en este caso. Vemos que primero aparecen los términos con la X, luego los términos con la Y y después los términos con la Z. Y después del signo igual, en cada ecuación veremos los números o términos independientes. Comenzamos a armar lo que se conoce como matriz aumentada. Es decir, tomamos los coeficientes de las letras, por ejemplo, en la primera ecuación tendremos 1, 1 y 1. Trazamos una línea vertical y anotamos el 900, el resultado de la primera ecuación. Pasamos a la segunda ecuación. Tenemos los coeficientes 3/5, 2/5 y 1/5, y 450, que está después del signo igual. Y por último, en la tercera ecuación, tenemos 0, menos 1 y 1. Después del signo igual, el número 180.
podríamos colocarle también a qué letra corresponde cada uno de estos números y, como podemos notar, se escriben los resultados de las ecuaciones a la derecha de la línea vertical. Ahora, el método de Gauss-Jordan se tratará de que tenemos que dejar la matriz identidad, o sea, una matriz de 3×3 donde en la diagonal principal solo encontramos el número 1 y todos los demás elementos de la matriz son ceros. Entonces, lo que está por debajo de la diagonal principal y lo que está por encima debe quedar con ceros. Lo que tenemos que hacer es convertir esta matriz haciendo operaciones con matrices. El orden recomendado para encontrar los ceros es el siguiente. Comenzamos por la celda 3,1, que está en la fila 3, columna 1. Después la celda 2,1, después la celda 3,2, después la celda 1,3, después la celda 2,3 y por último la celda 1,2. En la celda 3,1 ya tenemos un 0, dado que a x no se le asigna ningún valor en la tercera ecuación. Entonces seguimos con la próxima celda, la 2,1. Se recomienda trabajar los renglones o filas que corresponden a estos dos números, es decir, el renglón 2 con el renglón 1. Entonces nos ingeniamos una operación con estos dos números, 3/5 y 1, de tal forma que al sumar obtengamos como resultado 0. Podemos, por ejemplo, multiplicar 3/5 al renglón 2, para que el resultado de 5/3 por 3/5 nos dé 1. Y luego le restamos el renglón 1, o sea que le restaríamos 1 a 1 para obtener un 0, en la celda 2,1. Tenemos entonces nuestro segundo 0 debajo de la diagonal principal, y cada vez nuestra matriz se parece más a la matriz identidad. A la vez, tenemos que modificar los otros valores del renglón 2, donde para la celda 2,2 hacemos 5/3 por 2/5 menos 1, lo cual nos da menos 1/3, y para la celda 2,3 hacemos 5/3 por 1/5 menos 1, lo cual nos da menos 2/3. También tenemos que modificar el valor del término independiente en función de las operaciones que estemos aplicando. En este caso, 5/3 por 450 menos 900 nos da como resultado menos 150. Pasamos entonces a la próxima celda, 3,2. Para la celda 3,2 se recomienda operar con el renglón 3 y el renglón 2. Entonces tenemos que convertir la celda 3,2, que tiene un valor de menos 1, en un 0, para lo cual ideamos una operación. Por ejemplo, podríamos multiplicar el renglón 3 por menos 1/3, o sea que obtendríamos 1/3 para después sumarle menos 1/3 dando 0 como resultado. Como el valor de la celda 3,1 y el valor de la celda de arriba de 3,1, que es 2,1, es 0, en ambos casos, si reemplazamos con 0 en la operación, seguiríamos obteniendo 0 como resultado. Para la celda 3,3 vamos a multiplicar menos 1/3 por 1 y le sumamos menos 2/3, lo cual nos da menos 1. Por último, multiplicamos menos 1/3 por 180 y le sumamos menos 150. O sea que se restaría por la regla de signos y obtendríamos menos 210. Continuemos con la celda 1,3. Tenemos que convertir un 1 en un 0. Relacionándolo de alguna manera con el menos 1 de la tercera fila, entonces simplemente podemos sumar el renglón 1 y el renglón 2 para obtener un 0 en la celda 1,3. De la misma manera, para las celdas 1,1 y 1,2 tenemos que sumarle 0, por lo que no cambian. Finalmente, a 900, que es el resultado del primer renglón, le sumamos el resultado del tercer renglón, lo cual equivale a restarle 210, lo que nos da como resultado 690. Continuamos con la celda 2,3, para lo cual tenemos que convertir el menos 2,3 en un 0. Como se recomienda trabajar con el renglón 2 y el 3, podemos multiplicar el renglón 2 por menos 3/2 y sumarle el renglón 3. De esa manera estaríamos obteniendo un 1 y le restaríamos 1 para obtener 0. La celda 2,1 se mantendría igual. Para la celda 2,2 tendríamos que multiplicar menos 3/2 por menos 1/3 y sumarle 0, lo cual nos da 1/2. Finalmente, para el término independiente multiplicamos menos 3/2 por menos 150 y le restamos 210, lo cual nos da 15. Por último, nos queda transformar el valor 1 de la celda 1,2 en un 0, para lo cual se recomienda trabajar con el renglón 1 y el renglón 2. Entonces, podemos dividir el renglón 1 por 2 de manera que nos quede 1/2. Y luego le restamos el 1/2
de la celda 2,2, dándonos 0 como resultado. De igual manera, dividimos el 1 de la celda 1,1 por 2, quedando un medio de resultado. Y finalmente, dividimos 690 por 2 y le restamos 15, dando 330. Llegamos así a esta matriz final. Después de haber obtenido los ceros, llega la parte más sencilla de la resolución del problema, que es conseguir 1 en cada uno de los elementos de la diagonal principal. Entonces, por ejemplo, para el renglón 1, hacemos la siguiente operación. El renglón 1 lo dividimos entre un medio y el resultado lo escribimos en el renglón 1 nuevamente. El renglón 2 lo dividimos por un medio y el resultado lo escribimos nuevamente en el renglón 2. El renglón 3 lo dividimos por menos 1, o bien aplicamos valor absoluto sobre los elementos de la tercera fila. Vemos entonces que ya tenemos 1 en cada una de las celdas que conforman la diagonal principal y ceros en las demás celdas. Por lo tanto, hemos terminado el proceso de resolución del sistema de ecuaciones. Estos números que nos quedan constituyen la solución del sistema. 660 es el valor de la incógnita x, 30 es el valor de la incógnita y 210 es el valor de la incógnita z. De esta manera, hemos resuelto este sistema de ecuaciones lineales de 3×3 por el método de Gauss-Jordan. Concluimos entonces que para producir 900 litros de un vodka con 50% de etanol, el grupo de investigación de Ski deberá mezclar 660 litros del vodka A, 60% de etanol, 30 litros del vodka B, 40% de etanol, y 210 litros del vodka C, 20% de etanol. Y aplicamos regla de 3 simple. Podemos saber cuál es la cantidad de etanol de cada vodka que se agregará al D. 3,96 litros de etanol del vodka A, 12 litros de etanol del vodka B y 42 litros de etanol del vodka C. Valores que, sumados, nos dan 450 litros de etanol, es decir, el 50% del contenido del vodka D. Podemos verificar los resultados de nuestro sistema de ecuaciones utilizando GeoGebra, que graficará las 3 ecuaciones como planos y el punto de intersección de los 3 planos indicará la solución del sistema de ecuaciones, es decir, que las 3 ecuaciones se intersectan en el punto 660 en el eje X, 30 en el eje Y y 210 en el eje Z. Así como usamos el método de Gauss-Jordan, podríamos haber utilizado otro método para hallar las incógnitas del sistema de ecuaciones, y así también, usando este mismo método, se podrían haber hecho otras operaciones para hallar los ceros. Se debería de llegar a los mismos resultados sin importar el procedimiento. Esperamos que se haya entendido la explicación. Muchas gracias.